Muy buenos días a todos los que están ahora conectados. Muchas gracias por acceder a mi canal, a mi cuenta José Reyes Echenique Live. Ahí pueden suscribirse a nuestro canal para hablar acerca de Cuba, acerca de ese tema tan fundamental, de ese tema pendiente para todos los cubanos que estamos en el exterior, para todos los cubanos que estamos dentro también, porque siempre lo digo, nuestro país está estancado, lleva 60 años estancado. No solamente por esa dictadura que está allí, sino por nuestra forma de pensar. Y hay muchos aspectos de los cuales quiero hablar. Recuerde, antes de todo, dele allí a suscribirse a nuestro canal, dele a la campanita también para que reciba notificaciones acerca de todo esto, ¿verdad? Quiero referirme a este tema, ¿no? A nuestra forma de pensar, como cubanos. Evidentemente, como hemos pasado 60 años de dictadura, 60 años bombardeados a través de la propaganda o bajo la influencia de la propaganda comunista, que es bastante fuerte, es una propaganda realmente incansable, en el sentido de que evidentemente trata de cambiar la perspectiva de la realidad, la percepción de la realidad de los cubanos, a tal punto de que cuando los cubanos salen de nuestro país, de nuestra isla, llegan al exterior, también siguen arrastrando determinados taras, determinada forma o de pensamiento, determinado tipo de, pudiéramos decir, de esquema de pensamiento que es cíclico. No podemos apartarnos de esas ideas, de esas bases. No somos capaces a veces de ver la realidad de nuestro país como si fuese la realidad de un país dentro del concierto de países en el siglo XXI. Estamos pensando todavía con los rezagos del siglo XX, ¿verdad? Yo recientemente hice algunas críticas a formas, a proyecciones políticas, a imágenes, a la imagen política que pretenden dar muchos opositores o personas que están tratando de lograr una proyección política, de expresarse políticamente. Cuando digo expresarse, no solamente lo digo a través de la palabra. Los políticos se expresan gestualmente, se expresan en su forma de vestir, se expresan en su forma de caminar, en su forma de hablar. A eso se le llama imagen o proyección política, ¿verdad? Cuando yo critico la proyección política de alguien que se está autotitulando político u opositor, no estoy atacando a su persona. Yo no estoy atacando a su persona como individuo, como persona independiente, no me interesa su biografía, su vida personal, su vida privada, no me interesa para nada. Lo que yo estoy hablando es acerca de su proyección, de su manera de proyectarse, de su gestualidad, de cómo los recursos que usa para tratar de convencer a su audiencia, ¿verdad? Yo me referí a Eliezer Ávila y recibí el ataque de muchas personas, porque ellos se sintieron heridos. Yo traté de hablar de su proyección política, que no me gusta, tengo que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque yo soy libre de expresarme. Yo, lo único límite, es uno de los pocos límites que existe en los Estados Unidos para la libertad de expresión, es cuando usted levanta determinada calumnia sobre otra persona o cuando usted usa falso testimonio contra otra persona. Yo evidentemente no he usado falso testimonio para nada. Simplemente he dicho y lo ratifico como tal. Su imagen, su proyección política no me gusta. ¿Por qué? Porque creo que es la misma agenda política del socialismo. Es la misma receta que hundió nuestro país.
es el mismo error histórico, ¿verdad? Es el mismo error histórico que se va a repetir. ¿Y por qué lo digo? Porque el socialismo en Cuba va a ser, es muy difícil separarse de esa mentalidad. A partir de ahora en Cuba será muy difícil separarse de esa mentalidad porque muchas de las personas que están en la oposición provienen precisamente de la juventud, provienen de otras formas de organizaciones que son meramente socialistas o meramente castristas que están dentro de Cuba. Quiere decir que mucha de esta gente, la mayoría de las personas en Cuba, por el periodo de tiempo que ha durado la dictadura, que son 60 años, la mayoría fueron formados dentro del sistema de enseñanza diseñado por el Partido Comunista, porque todo en Cuba es dirigido por los estatutos del partido y demás. A mí, yo no, con esto no quiero dar una falsa o pretender calumniar a nadie. No me gusta la proyección política de esta persona, no me gusta su proyección, su manera de caminar no me gusta, su gestualidad tampoco como político me gusta, su manera de hablar tampoco. ¿Por qué lo digo? En el psicoanalismo hay una frase muy interesante que yo se las voy a decir. Es una frase que dice, las personas hablan más de lo que creen, menos de lo que creen y otra cosa de lo que creen. Quiere decir que cuando usted está hablando, en todo su lenguaje, en toda su expresión, en toda su manera de proyectarse socialmente, usted en ocasiones habla más de lo que cree, habla menos de lo que cree y habla otra cosa de lo que cree. Esto significa que dentro de nuestro subconsciente hay cosas que se desbordan, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Hay una frase que dice, el diablo está en los detalles. No me gusta la proyección de Eliezer Ávila, no lo estoy atacando, ¿ok? Como persona, pero como político sí te estoy llamando la atención en este sentido. Su gestualidad es la misma gestualidad que yo vi en los militantes de la juventud. Esa gestualidad, su forma de proyectarse es la misma copia de los militantes de la juventud, de los dirigentes formados dentro de la juventud. Su gestualidad de cómo agarrar un lapicero, cómo sentarse en una mesa, cómo dirigirse a una audiencia, el tono de la voz, las pausas, los silencios, todo es el mismo esquema de la imagen que proyecta un militante de la juventud, un militante del partido. Yo recuerdo que en las reuniones que se transmitían por televisión o que se daban, por ejemplo, a veces que uno en el trabajo, yo nunca fui dirigente de nada, ¿ok? Pero a veces trabajé con el gobierno, como todo el mundo que en Cuba trabaja con el gobierno, con el Estado y demás. A veces te llevaban a reuniones e increíblemente tú veías en la reunión la misma gestualidad del dirigentico pequeño. Tenía la misma gestualidad que de los dirigentes de La Habana. O sea, ellos iban a La Habana y venían con toda una serie de gestos, de formas, de jergas, de lenguajes, de fluctuaciones de lenguaje, de silencio, de expresiones, que la copiaban en La Habana y la traían a provincia. Esa imitación de gestos y todo, eso habla mucho de la persona, eso habla mucho de un político. Y esto es una crítica como político, ¿ok? Si quieres convencer a personas, a más personas, los políticos tienen que tener su forma original de ser, su forma natural. Nosotros como cubanos no queremos ver una copia de un dirigente de la juventud. No lo queremos ver. Porque si vas a tener las mismas ideas, porque realmente no hay una posibilidad de que o sea, dentro de la oposición, tengo que decirlo así, la gente tiene una proyección socialista.
Yo no he visto todavía una proyección conservadora. Incluso dentro de los mismos intelectuales cubanos, hay intelectuales que son castristas, otros que son anticastristas. Entre los dos grupos, que yo los he dividido de esa manera, entre esos dos grupos, la mayoría tienen mentalidad socialista. No he conocido ninguno que tenga una mentalidad conservadora, que yo diga, bueno, van a cambiar el país. Porque en Cuba hay que cambiarlo todo, para que no se repita el error de Venezuela, el error Guaidó. Y Guaidó no ha logrado salir de Maduro porque precisamente es una proyección madurista. No es una verdadera oposición. Es un lenguaje confuso. Es un lenguaje que está dentro de la misma corriente política, de la misma lógica de pensamiento del socialismo. Si se puede llamar lógica de pensamiento a eso. Entonces Guaidó en Venezuela no ha logrado liberar a Venezuela precisamente porque no puede, porque su mente no se lo permite. Porque es una proyección madurista, es una proyección chavista, es un error histórico más. Es la extensión de un error histórico. Entonces no podemos nosotros permitir de que en Cuba haya la extensión de otro error histórico, otra entropía. Una especie de oposición jarabe, como yo le digo. Nosotros no podemos permitir dentro de Cuba la oposición jarabe. Como no se puede permitir en los Estados Unidos el surgimiento de ideas socialistas. Porque es contrario a la Constitución. Porque es contrario a la idea de los padres fundadores de esta nación. Los padres fundadores de esta nación evitaron la tiranía de la muchedumbre, de la multitud, de la mayoría. Y el socialismo es la tiranía de la mayoría. El socialismo está basado en el populismo, en lo que se llama oclocracia, en esa imagen del populismo, en esa forma populista que no permite que las naciones se desarrollen. El socialismo no permite libre mercado, libre competencia, justicia independiente. El socialismo proclama una falacia, está basado en falacias, porque es una experimentación de la realidad. Trata de cambiar la naturaleza humana. Trata de cambiar la realidad porque no puede... la realidad es su principal enemigo. Creo que eso lo dijo algún político, no recuerdo si fue... Ahora no recuerdo el nombre, si fue Churchill. Lo que derrota precisamente al socialismo es la realidad. Y la prueba es Cuba. Nosotros somos un país estancado. El otro día yo saqué un post y que hablé acerca de si hubiese existido elecciones en Cuba, elecciones como Dios manda, en Cuba hubiesen pasado alrededor de 11 o 12 presidentes. Y 11 o 12 presidentes son 11 o 12 maneras de pensar un país. Hay más probabilidades de que 11 o 12 formas de pensar países diferentes nos lleven a un gran desarrollo, nos permitan desarrollar la nación. Pero en Cuba no ha sucedido eso, por eso somos un país estancado políticamente. Somos un país que no ha avanzado. Somos un país en el que todavía existe la lógica de pensamiento del siglo XX, de mediados del siglo XX. Y nosotros tenemos que salir del socialismo. Nosotros tenemos que salir de esa lógica de pensamiento del socialismo, que es la que proyectan este tipo de opositores, que no tienen formación de otro tipo, sino la formación que adquirieron dentro de Cuba. Y yo les sugiero que lean otro tipo de pensamiento. Lean a Locke, lean a Hume, a Smith, lean a los padres fundadores de Estados Unidos. A este país no le ha ido tan mal con ese sistema de pensamiento.
Este país está muy bien diseñado, muy bien pensado. Y hay que pensar otras formas de gobierno, porque si no vamos a estar en el mismo círculo vicioso, y lo que van a surgir son oposiciones de jarabe, la oposición Guaidó, ese tipo de oposición rosa, light, de jarabe. Oposición que tiene que estar brincando cerca para poder entrar y ejercer sus derechos, cuando Estados Unidos le dio incluso hasta reconocimiento. Si se hubiera puesto los pantalones, hubiera liberado a Venezuela. Venezuela necesitaba un líder, una persona que liberara al país, no que usara las mismas recetas de Maduro, recetas socialistas. Entonces la proyección, las ideas que tienen son socialistas, igual que esta ahora que viene Yadira Escobar. ¿Qué me puede enseñar a mí una muchacha que ni siquiera ha formado una familia, que no sabe lo que es mantener a una familia, que nunca ha vivido en Cuba, que no sabe lo que es a las 5 de la tarde ir a comprar un pan de la cuota para que tu hijo coma por la mañana, que no ha tenido vicisitudes, que no sabes internamente y en la vida no ha chocado con la vida, no tiene experiencia vital? Y los políticos tienen que tener experiencia vital. Los políticos no pueden ser personas nuevas, no pueden ser personas jóvenes. Los políticos rinden a partir de los 60, 70 años, porque son personas vividas. Esa tendencia a elegir personas jóvenes, eso es un error, un error. Y eso nos ha llevado al desastre actualmente. Ahora está postulada aquí para el Congreso Yadira Escobar, una persona joven que no tiene experiencia vital, que no ha vivido nada, que no sabe de nada. No ha vivido nada, no tiene ningún tipo de experiencia vital. Y la gente, para representar multitudes, tienen que tener experiencia vital. Tienen que tener, tienen que estar curtidos en la vida. Y esto está pasando. Ahora se eligen así por deporte, con una proyección política deficiente, con una plataforma política socialista que no funciona. Está probado, 60 años en Cuba, no funciona. Y también se enojan porque restringen los vuelos. Los vuelos fueron restringidos, pero dejaron vuelos hasta La Habana. A mí no me gustó cuando, por ejemplo, la propuesta del parón. No, porque es dinero directamente que sí puede ayudar a la familia. Es un dinero que puede ayudar a salvar una familia que coma por la noche, todo. Pero lo de los viajes, tienen todo el derecho, porque es que hay un conflicto histórico entre Estados Unidos y Cuba. Eso es una realidad. Son dos enemigos. El gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, es enemigo de Estados Unidos. Proclamado, escrito, desarrollado en tesis. Es lo primero que le dan a la gente. Desde que tú eres chiquitico te están diciendo que los americanos son malos. Como me decía a mí una persona, que no voy a decir el nombre, decía, cuando éramos chiquiticos, nos pusieron una pañoleta en el cuello, una libreta de racionamiento en la mano y nos dijeron que los americanos eran malos, desde chiquitico. Entonces hay ese conflicto y nosotros los cubanos tenemos que acabar de admitir de que existe ese conflicto, que nosotros no estamos aquí nosotros somos exiliados, somos personas que venimos escapando de una dictadura. Y aunque usted vaya allí, usted lo que va es a tomar cerveza, a disfrutar con la familia, a esto, a lo otro. No, señores. Aquí hay gente que está enojada porque le van a quitar la posibilidad de tomarse la Bucanero, la Cristal allí con su familia. La vida no puede ser eso. Cuba está metida en Venezuela, Cuba está metida en una pila de países
metiendo sus narices allí, desestabilizando gobierno, provocando muertos en familia de inocentes. Precisamente por cubanos que han ido a buscar dinero a misión. Tengo que salir de misión para traer cosas para mi casa. No, firma aquí, firma un contrato por la misión, porque son contratos firmados. Van allí, oye, pero mira, tienes que hacer esto. No, si no, yo le doy la paliza a quien sea y viro para atrás con dinero. Nosotros tenemos que tener un poco más de dignidad. Poner una mano en el corazón y decir, hey, stop, aguanta. No solo de pan vive el hombre. ¿Entiendes? No solo de pan vive el hombre. Hay que tener un poco de dignidad. Hay que hacer un país. Hay que tener un poco de valores. Hay que apartar la mentalidad globalista que ha acabado con todos los valores de este país, de este mundo. Que está acabando con los valores. Está acabando con la familia. Está acabando con las naciones. Lo primero que proclama el globalismo es eliminar las fronteras para borrar las naciones. Lo segundo, atacar la familia tradicional. Y lo tercero, atacar el cristianismo o la religión. Esas son las tres formas básicas que ataca el globalismo. Son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta de todos estos detalles. Hay que pensar, hay que analizar constantemente. Hay que tener dignidad, señores. Cuba no puede estar, o el régimen de Cuba no puede estar mandando a los cubanos a hacer y a deshacer en los países por ahí, como si eso fuera algo normal. Hay cubanos haciendo trabajo sucio en otro país. ¿Qué cosa es eso? Eso da vergüenza. A nosotros nos da vergüenza como cubanos que hayamos ido a Venezuela y que aquí muchos cubanos se han prestado para eso. Y ese país está destruido por causa de los cubanos que firmaron un contratico para ir allí. ¿Entiendes? Porque les voy a decir una cosa. Raúl está sentado en un buró y Fidel estaba sentado en un buró, pero hay una cadena de mando. El que hace el trabajo sucio no es Raúl, lo hace al final. Él manda, él ordena y hay ejecutores. Esos ejecutores se pongan la mano en el corazón y digan, aguanta, espérate, ¿en qué me estoy metiendo? Yo recuerdo la película de Fresa y Chocolate cuando el hombre se miró no recuerdo ahora el actor se miró en la vidriera y dijo, me estaré convirtiendo en un hijo de puta. Eso tienen que hacerlo los cubanos. Los cubanos tenemos que mirarnos en el espejo y decir, coño, me estaré convirtiendo en un hijo de puta. Entonces, si yo hago críticas, es precisamente porque me preocupa eso. Porque estamos poniendo en lugar a personas que no lo merecen. Estamos poniendo en lugar a una Yadira Escobar que no ha tenido experiencia vital, que no sabe lo que es ni siquiera tener un hijo, mantener un hijo, una familia, no saben nada. ¿Cómo vamos a llevar? ¿Qué decisiones políticas importantes para una masa de una población? ¿Qué representación puede tener una persona que no ha vivido, que no tiene experiencia vital? Los escritores que escriben novelas comienzan a rendir a partir de los 40 años. Que empiecen a tener madurez de pensamiento para escribir novelas. Que es cuando tú empiezas a acumular experiencia vital para tú escribir novelas de peripecia, novelas de biografía, novelas de lo que te dé la gana y crear personajes maduros. Eso en el mundo, en la mentalidad normal. No estoy hablando de genios como Rimbaud o de genios como Mozart. No. Vamos a hablar de Mozart ni de Rimbaud, que son prodigios. El caso de Rimbaud en la literatura, era un prodigio de la literatura. Y el caso de Mozart en la música. No, estoy hablando de la normal evolución de una mente. Entonces los políticos, hay estudios, los políticos toman decisiones importantes a partir de los 60 años, 60, 70. ¿Cómo tú vas a elegir a personas que
No llegan ni siquiera a veces a los 40 años a tomar decisiones, darle poder a ese tipo de personas. ¿Dónde está el valor de la gente? De la dignidad de las personas. Esto es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias. Por favor, compartan esto. Compartan. Denle a la campanita. Suscríbanse a nuestro canal. Escriban allí sus comentarios que yo los voy a contestar en cualquier momento. Muchas gracias por todo. Que pasen un excelente día y que Dios los bendiga. Bye bye.